Caso Daily Cop, testigo Omar Hernández quedó en libertad por vencimiento de términos. La defensa del testigo aseguró que ahora está en un lugar seguro y que desde allí continuará su colaboración con la justicia para esclarecer los aparentes aportes que desde Daily Cop se le hicieron a la campaña presidencial del Pacto Histórico. Omar Hernández estuvo 2 años detenido a la espera del inicio del juicio oral en su contra. Omar Hernández, uno de los hombres claves en el caso de Daily Cop y testigo potencial de la Fiscalía sobre aparente aporte que le hicieron a la campaña presidencial de Gustavo Petro, quedó en libertad porque en su proceso vencieron los términos. La decisión se conoció en la tarde de este 30 de octubre y fue tomada por el juez 15 penal de control de garantías en Cali, Valle del Cauca. La medida de aseguramiento que pesaba en contra de Hernández fue revocada luego de una petición de su abogado. El hombre llevaba 2 años en calidad de detenido sin que se iniciara el juicio oral en su contra. Lea más los detalles de la supuesta reunión de los dueños de Daily Cop con Ricardo Roa en medio de campaña. Él ahora se encuentra en un sitio seguro para evitar posibles amenazas y riesgos contra su vida. El juzgado determinó la libertad total y absoluta al considerar que debe enfrentar en libertad el proceso que se sigue por lavado de activos. Abogado, ¿dónde se llevaron a cabo estas reuniones con Ricardo Roa y quién fue quien las gestionó, quién hizo el puente para llegar a sus clientes? Bueno, básicamente la información, aunque es reservada, y pues obviamente usted entenderá y lo dice también que hace parte de un principio confidencial ante la Fiscalía, de hecho se ha llevado con la más estricta confidencialidad, y hay que anotar 2 cosas fundamentales antes de responder esa pregunta. Y es que mi cliente ya sufrió 2 atentados contra su vida, los cuales fueron puestos en conocimiento directo de la Fiscalía. Hubo una reunión de alto nivel, de altísimo nivel, donde se nos prometió medidas de seguridad, pues que hasta ahora no se han evidenciado, lamentablemente, y pues efectivamente fue aquí en la ciudad de Bogotá. Fue una reunión en específico que el señor Ricardo Roa, según lo dicho específicamente por mi cliente, lo cual quedó en videograbación del principio de oportunidad ante la Fiscalía, del fiscal delegado, y es que el señor Ricardo Roa denominó la fecha de los aportes directamente para febrero del 2022 como el día D para el ingreso de estos dineros de la campaña. Abogado, precisamente lo que usted nos dice, aquí me manda un compañero el registro que hace el diario El Tiempo de lo siguiente: tendremos moneda digital. Ministro de Hacienda revela proyecto de ley en Colombia. El ministro Bonilla afirmó en medio del foro de la banca del futuro 100 años después que el país avanza en la elaboración de un marco regulatorio para las operaciones con criptomonedas. Ese era el pago de la campaña Petro. Así es, Gustavo, ni más ni menos, usted lo ha dicho. Bueno, gente, se confirma, dejan libre al principal testigo, Omar Hernández. Recordemos quién es Omar Hernández, un principal testigo de una criptomoneda donde financiaron la campaña del asesino guerrillero Gustavo Petro. Hoy la Fiscalía no quiso, gente, imputarlo ni llamarlo a juicio ni nada para que éste solicitara la libertad y así poder salir de prisión y así guardar silencio sobre cómo 200.000 personas para financiar la campaña de Gustavo Petro, incluso con aviones de narcotraficantes, financiaron y transportaron al asesino guerrillero Gustavo Petro para financiarlo, para arrojarse las elecciones. Hoy se confirma, Omar Hernández, el principal testigo en contra de Gustavo Petro, quedó libre. ¿Y esto por qué, gente? Porque la Fiscalía de Bolsillo recibió órdenes de Gustavo Petro de no asistir a las audiencias donde estaba llamado a juicio para que respondiera y contara la verdad sobre cómo habían financiado a Gustavo Petro. Recordemos de que Gustavo Petro había ordenado asesinarlo 2 veces en la cárcel a este principal testigo. No sabemos cuál es el plan de Gustavo Petro, de dejarlo libre para asesinarlo o dejarlo libre para callarlo. Ya Omar Hernández ya no se afanará porque ya no irá a contar la verdad sobre cómo
financiaron la campaña de Gustavo Petro. Esta es la fiscalía corrupta. El guerrillero Gustavo Petro ordenó a la fiscalía no asistir a las diligencias para que Omar Hernández se fuera en vencimiento de términos y no recibirle el testimonio para que éste denunciara al asesino guerrillero Gustavo Petro. Hoy se confirma en libertad. Premiaron a Omar Hernández, testigo principal en contra de Gustavo Petro. Caso Daily Cop. Testigo Omar Hernández quedó en libertad por vencimiento de términos. La defensa del testigo aseguró que ahora está en un lugar seguro y que desde allí continuará su colaboración con la justicia para esclarecer los aparentes aportes que desde Daily Cop se le hicieron a la campaña presidencial del Pacto Histórico. Omar Hernández estuvo 2 años detenido a la espera del inicio del juicio oral en su contra. Omar Hernández, uno de los hombres claves en el caso de Daily Cop y testigo potencial de la Fiscalía sobre aparente aporte que le hicieron a la campaña presidencial de Gustavo Petro, quedó en libertad porque en su proceso vencieron los términos. La decisión se conoció en la tarde de este 30 de octubre y fue tomada por el juez 15 penal de control de garantías en Cali, Valle del Cauca. La medida de aseguramiento que pesaba en contra de Hernández fue revocada luego de una petición de su abogado. El hombre llevaba 2 años en calidad de detenido sin que se iniciara el juicio oral en su contra. Lea más los detalles de la supuesta reunión de los dueños de Daily Cop con Ricardo Roa en medio de campaña. Él ahora se encuentra en un sitio seguro para evitar posibles amenazas y riesgos contra su vida. El juzgado determinó la libertad total y absoluta al considerar que debe enfrentar en libertad el proceso que se sigue por lavado de activos. Este proceso tendrá unos resuelves interesantes de cara al país y a la financiación de la campaña del presidente Gustavo Petro, afirmó Víctor Muñoz, abogado de Hernández. Omar Hernández es una pieza clave en la investigación que adelanta la Fiscalía por los aparentes aportes de Daily Cop a la campaña presidencial del Pacto Histórico en 2022. Entérese, líos en campaña Petro, Comisión de Acusación estudiará capítulo relacionado con Daily Cop. Su testimonio ha sido material de la Fiscalía para entender y recopilar las pruebas que develen cómo y a través de una empresa fantasma se compró un avión Super King 300 que habría sido una donación en especie de Daily Cop a la campaña de Gustavo Petro. En todo caso, el abogado de Hernández afirmó que su cliente continuará en colaboración con la justicia. Hemos sido llamados también ya por la Fiscalía, que conoce los asuntos de la financiación de la campaña en cuanto al lavado de activos, y nuestro compromiso y la de esta defensa será la de continuar hasta el último momento, contando la verdad, pero sobre todo revelando absolutamente lo que corresponde a la absoluta claridad de los hechos, de la verdad procesal, de lo que sucedió y de la financiación de la campaña electoral del presidente Gustavo Petro, dijo Muñoz.